La Municipalidad de Santa Cruz del Quiché informa. Efectivamente estamos hoy aquí en el Tabile, donde se está iniciando un programa que se va a implementar a nivel nacional, y en esta oportunidad pues aquí en el municipio de Santa Cruz del Quiché, en donde se va a dar a conocer, a capacitar más que todo a las señoras para la implementación y la utilidad de un producto que es muy importante, como lo es la soya. Quiero comentarles que por medio de este producto pues se puede aprovechar al 100%, ya que esto puede producir leche. De la misma semilla se puede utilizar incluso para hacer tortas, para ser consumidas por las familias, y sobre todo también se va a implementar un tipo de abono orgánico también que hace mucha falta para los agricultores de nuestro departamento, de nuestro municipio. Hoy, a través de la ONG Vida, se va a implementar el apoyo hacia las personas y principalmente hacia el género femenino. Se les va a capacitar, se les va a enseñar cómo poder implementar y cultivar lo que es la soya. Viene una semilla tipo frijol que viene de Europa, y que pues más que de dónde viene es el beneficio que le va a traer en cuanto a la vitamina, en cuanto a los nutrientes para los niños y niñas. Hemos dicho siempre que nos estamos preocupando por el tema de la niñez, por el tema de la juventud. Esto es prácticamente también un programa que va a venir a ayudar al 100% a las familias en cuanto a la economía, en cuanto a la nutrición, en cuanto a que ellos van a poder cultivar este producto que no se ha visto cultivar aquí en nuestro departamento, mucho menos en nuestro municipio, pero que realmente es un producto que primeramente Dios se va a empezar a cultivar en nuestro municipio, y sobre todo queremos que una parte la utilicen, lo consuman las familias, otra parte la puedan vender. Creo que es un medio por el cual pues las familias pueden acreditarse de fondos económicos, pero lo más importante que a través de este producto también va a ser de mucha utilidad para el tema de nutrición en cuanto a los niños y niñas de los diferentes hogares de esta región. La introducción a un programa que se llama Recuperación Productiva Rural Integral, con el objetivo de coordinar interinstitucionalmente con el Ministerio de Desarrollo Social y con la municipalidad, asimismo Gobernación, para poder darle a las comunidades las herramientas que necesitan para crear un desarrollo autosostenible. Parte del eje, ¿verdad?, tener la coordinación municipal, puesto que la municipalidad es la involucrada directamente en las acciones de desarrollo, ¿verdad?, municipales, pero asimismo también trabajamos con todas las instituciones que deseen el desarrollo para nuestro departamento. Soy madre guía aquí de Tabil y le agradecemos la participación. Le agradezco al alcalde municipal por la visita que nos está haciendo, y Dios le bendiga. Municipalidad de Santa Cruz del Quiché. Administración, licenciado José Francisco Pérez Reyes.